Hola, ¿cómo están amigos? Esta tarde les hablamos desde acá, estamos muy contentos y nos disculpan si estamos un poquito nerviosos también porque es primera vez, vamos a comenzar a hacer estos podcasts de conversación en donde vamos a tener en emisiones posteriores, ¿verdad? Grandes y excelentes invitados. Junto a mi esposa Elizabeth y yo acá, ¿cierto? Pastores de la Iglesia Cristiana El Israel de Dios, aquí en la ciudad de Hualpén, Concepción, octava región del Biobío. Estamos comenzando esta primera transmisión para poder conversar de temas muy interesantes que tienen que ver, por supuesto, con la fe, tienen que ver con el reino de Dios y afectan, créanme, muchísimo la vida de todos nosotros. Así que les damos la bienvenida a todos los que van a poder estar participando con nosotros y bueno, que sea un grato momento de conversación también y de aprender muchas cosas interesantes. Elizabeth. Hola a todos que nos están viendo en esta tarde. Quiero darle la bienvenida, así como recién lo acaba de hacer nuestro pastor Vivaldo. Sé que será un buen tiempo donde podemos conocernos, podrán conocer nuestra iglesia también, que es importante, y también podemos tomar temas que son relevantes para nuestra vida de fe. Este mes, Pastor Vivaldo, estamos nosotros como iglesia en el mes de En el mes de la restauración. restauración. Restauración, No sí. olvidar de la Sí, restauración. no, no se me olvida, es que estamos pensando muchas cosas a la vez. Y como les dije, estamos un poquito nerviosos. Así que, pero estamos en el mes de la restauración. Así que vamos a conversar hoy día precisamente de lo que es la restauración, cómo nos afecta y de qué manera Dios quiere traerla sobre todos nosotros, ¿ah? No sobre unos pocos nada más, sobre todos nosotros. Así que atentos, porque ya comenzamos nuestro rato de conversación. Ponerte a discutir conmigo. Persona discutiendo. Bueno, vamos al centro de que nos puede llevar, ¿cierto?, esta palabra que es la restauración. La restauración la podemos encontrar de muchas formas en nuestra vida de fe. Así es. El mensaje de la palabra, que es la principal para nosotros, ¿cierto?, para poder mantenernos, ¿cierto?, cálidos, cercanos, gratos delante de la presencia del Señor y a la vez el Señor esté con nosotros cálidos y gratos, es necesario siempre buscar el mensaje que es tan poderoso de la palabra y que debemos recordar, aunque en estos tiempos muchas veces no se hable de estas palabras, es poderoso y es divino. Entonces, el Señor entrega armas a través de su palabra para que la restauración divina pueda ser, ¿cierto?, llegada a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestras emociones, mire, escuche atentamente, a las circunstancias, ¿cierto?, que tú y yo podamos estar viviendo, pero esto es súper importante, no olvidar, destacando que Dios siempre, pero siempre tiene el poder, mira esta palabra hermosa que el Padre nos entrega, a renovarnos. Así es. Para comenzar, sería bueno aclarar o entender qué significa realmente Ujú. restauración. Quizás para muchas personas, cuando escuchan el término ser restaurados o restauración propiamente tal, comenzamos a pensar inmediatamente, ¿verdad?, en recuperar algo. O recuperar una vida o recuperar una etapa de alguna circunstancia en nuestra vida o personas que quizás ya no están con nosotros, ¿verdad? En fin, tantas cosas. Siempre estamos como pensando en recuperar algo cuando estamos hablando de ser restaurados. Ser restaurados en la salud, ser restaurados en el trabajo, ser restaurados en alguna área, en algún ámbito, sea personal o social en nuestras vidas. Pero, ¿qué dice Dios de la restauración? ¿Qué es realmente la restauración desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de los ojos del Señor? Es lo que queremos conversar hoy día. Eh, lo primero que tenemos que aclarar es que para Dios, ¿ya? Y esto es muy importante, para Dios, restauración
es igual a resurrección, ¿ya? Y quizás parece fuerte esto, ¿verdad? De decirlo así, resurrección, pero es lo que Dios dice, es lo que Él manifiesta a través de su palabra, ¿verdad? Y nos enseña con el ejemplo de su Hijo, de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él vino a dar su vida. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que estaba profetizado que Él debía venir un Mesías a salvar a su pueblo. Los antiguos profetas declararon de que Él iba a padecer mucho, ¿verdad? Y que iba a entregar su vida como un cordero, en forma de un sacrificio. Quiero recordar las palabras de un profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llama Oseas, capítulo 6, verso 2, dice, y Dios nos dará vida después de 2 días, porque en el tercer día, dice, nos resucitará y viviremos delante de él. Esto es una palabra que es muy profética, es tremendamente reveladora, porque a la vista de Dios, Dios quiere restaurarnos, pero restaurarnos ¿a qué? A lo que perdimos, restaurarnos de donde un día estábamos y ya no estamos presentes, ¿verdad? Y cuando habla de nosotros, porque el profeta dice, y viviremos al tercer día, dice, nos resucitará a ustedes, a nosotros, a todos, nos resucitará. Amén. Eso es restaurar. En otras palabras, al tercer día Él nos restaurará a lo que habíamos perdido, lo que se nos había robado, lo que se nos había quitado, Él lo restaurará, lo resucitará en todos nosotros, ¿verdad? Por eso es tan importante comenzar la vida de fe o tener una vida de fe saludable en el entendimiento de lo que Dios dice, en el entendimiento de lo que el Padre quiere hacer y ha hecho y está haciendo con todos nosotros. Por eso es que la Biblia es vital. Allí encontramos su palabra, allí encontramos la revelación de todas las cosas, las que él hizo, las que profetizó cumplió, las que está haciendo y las que también están profetizadas, pero aún no han llegado a cumplimiento, pero van a llegar. Y, y básicamente, entonces, restauración significa ser resucitados. Cuando Jesús estaba con sus discípulos compartiendo antes de ser entregado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él cenó con ellos y, y dio gracias al Padre y, y comenzó él a compartir el pan y a compartir el vino. Y el Señor les dijo a sus discípulos, esto es mi cuerpo, que por vosotros, que por ustedes, que por todos nosotros es partido, es entregado. Coman de él y háganlo siempre en memoria mía. Esto es una celebración, es una fiesta. Y luego dice la palabra que cuando hubo terminado de cenar, tomó el vino y dando gracias también al Padre, eso es muy importante siempre dar gracias a Dios, eh, dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Entonces, para poder llegar a una restauración, la restauración divina, la restauración de Dios, era necesario un sacrificio, era necesario padecer, era necesario morir. Jesús murió, ¿verdad? Para que se cumpliese lo que dicen los profetas, lo que dice la palabra, para que al tercer día él pudiese no solo resucitar, sino que también juntamente con él restaurar todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de alguna manera, desde el punto de vista divino, de resurrección. Dice la Biblia que todos los creyentes, que todos los que hemos creído de corazón en el nombre de Cristo Jesús, en su obra y en su sacrificio y en sus palabras, hemos sido resucitados para ya no ver la muerte eterna, sino ver la vida eterna. De la misma manera, esa resurrección se va cumpliendo en cada una de las etapas de nuestras vidas en la medida que nos seguimos acercando
a ese Redentor, a ese Dios que restaura todas las cosas. Nosotros, inspirados por el Espíritu, como iglesia, estamos viviendo y estamos comenzando proféticamente un tiempo de restauración, un tiempo de resurrección. Esto es, un tiempo donde creemos y declaramos por la fe que Dios va a comenzar a restaurar muchas cosas. Dios va a comenzar a restaurar el altar que muchos han apagado, que muchos por diferentes circunstancias han dejado que se extinga. Creemos que Dios va a restaurar a muchos hogares y muchas familias que han sido abatidas, que han sido engañadas, que han sido golpeadas por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Creemos que Dios va a restaurar la fe de muchos que han decaído con el tiempo, con las acechanzas, ¿verdad? De las cosas que nos rodean todos los días. Creemos que este es el tiempo en donde Dios va a restaurar mucho el hogar, va a restaurar a los hijos, Dios va a restaurar mucho los matrimonios, Dios va a restaurar la economía, una economía que siempre es tan volátil, que está amenazada permanentemente, ¿verdad? Dios va a restaurar muchas cosas muy importantes. Por eso es imprescindible creer y acercarse. Este es el tiempo para creer y acercarse. Este es el tiempo para dejar de dudar, este es el tiempo para dejar de poner obstáculos, este es el tiempo para acercarse porque proféticamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está trayendo un tiempo maravilloso de restauración, un tiempo de resurrección, un tiempo de vida. Resurrección es eso, es vida eterna y es vida en abundancia. Vida significa que ya no habrá muerte, vida significa que ya no habrá caos, vida significa que ya no habrá amenazas, vida significa que hay verdad, que hay un camino, que hay un sendero, que hay una luz que va a estar con nosotros. Así que les queremos invitar a que te acerques, a que creas y que te tomes de esta palabra profética, que es un tiempo de vida y de restauración. Hay tantos temas, Pastora Elisa, ¿verdad?, que podemos hablar con respecto a la restauración. Sí. Eh, en el próximo temario de conversación vamos a continuar hablando de restauración, pero vamos a tener a una persona invitada muy Ujú. especial, muy querida por nosotros, que es nuestra hermana en Cristo, Pamela Córdoba, que ella es la Coordinadora. coordinadora regional, ¿verdad?, de las Madres Unidas por la oración hacia los hijos. Esto es tremendo, muy, muy poderoso, muy, muy potente. Y vamos a estar compartiendo con ella este rato de conversación. Y sin duda vamos a estar hablando de la restauración que Dios quiere traer a los hijos. Hoy día la juventud, hoy día la niñez está siendo afectada, lo vemos a diario en todo ámbito de cosas. Y Dios tiene poder para también alcanzarlos a ellos. Y los alcanza a través de la sociedad, a través de las familias y por supuesto que a través de la iglesia y de la fe de cada uno de nosotros. Así que va a ser un tiempo maravilloso también que vamos a poder compartir. Y así como en ella va a hablar de la restauración que Dios tiene para los niños, podemos hablar de la restauración que Dios tiene para las mujeres, Sí. cómo Dios puede restaurar, ¿verdad? También el reinado, ¿verdad? El señorío que Dios dice en su palabra que tiene para los hombres. Dice la Biblia que somos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad? Eso tiene Una una, connotación importante. claro, una connotación muy, muy importante y muy interesante de poder aprender. Así que queremos conversar muchísimo de muchos temas en estos días, ¿verdad? En este mes de abril. El tema base, el principal es la restauración. ¿Qué te parece, Pastor Elisa? A mí me parece muy importante este tema. A mí me gusta bien influenciar mucho en que en lo que somos luego que salimos, ¿cierto?, de la iglesia, en lo que tú, en lo que yo hemos podido recibir de parte del Señor, en las instrucciones, en los días de culto, ¿no es cierto?, en las conversaciones que tenemos nosotros en particular con la familia de la iglesia. Y creo que para este tiempo es necesario renovar, ¿cierto?, el tiempo y las oportunidades que nosotros tenemos. ¿Y en qué significa esto? Significa poder recuperar lo perdido.
o lo que a veces nosotros mismos hemos desechado. ¿Cómo es eso? La renovación de tiempo y oportunidades, el Señor también la habla, la establece dentro de su palabra y la establece también para este tiempo, para que no solamente la restauración sea física, ni tampoco sea es solamente espiritual. ¿Ah? Porque por muchos años la iglesia ha pedido cierta restauración espiritual y sin duda han habido hombres y mujeres que han traído sobre la vida de hombres de fe, de mujeres de fe que se congregan, ¿cierto? Una renovación espiritual, también física. Pero entre esas dos cosas hay una potencia que el Padre está derramando en este tiempo para que tú y yo podamos tomar los tiempos con oportunidades que Él renueva. Y a veces nosotros no es difícil sacar, ¿cierto?, el tiempo, porque hablemoslo físicamente, lo tenemos como contadito, nos levantamos, quizás tomamos desayuno, no lo tomamos, llegamos muy rápido al trabajo y en el trabajo trabajamos en las diferentes áreas que podamos, ¿cierto?, cada uno estar y se acaba el día. Y llegamos a casa, nos duchamos y dormimos. Y no vemos restauración. Y quizás usted ha padecido tiempo, esperando, valga la redundancia, esa renovación de tiempo y oportunidades. Entonces, aquí, ¿cuál sería la clave, Pastor Rivaldo, para tomar esa restauración de tiempo y de oportunidades que viene del cielo? Es que es muy interesante porque cuando hablamos de, por ejemplo, tú decías recién, muchas veces se ha solicitado, ¿verdad? O se ha pedido una restauración espiritual, Ujú, ¿verdad? Hay que entender qué es la restauración espiritual, porque podríamos, quizás alguien podría pensar, claro, yo necesito ser restaurado espiritualmente porque mi fe ha decaído, he dejado de ujú. congregarme, quizás he dejado de creer o de confiar en las promesas del Señor, me he apartado, he dejado de tener comunión. En fin, yo quiero decirles algo con mucha claridad, con mucha certeza. Lo que tenemos de Dios, que por ejemplo es la fe, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por Absoluto ende, que es así. por ende, como es algo que Dios nos dio por medio de su gracia, no es algo que ninguno haya merecido o haya ganado de ninguna manera. Así es. Esto es el efecto, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo. Esto es uno de los efectos o de las bondades, ¿verdad?, de la resurrección primera, que fue por medio del Hijo de Dios. Pero luego todos nosotros comenzamos a ser alcanzados por, 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 por esta resurrección, por esta restauración, y Dios nos comienza a dar ciertos dones, ciertas gracias, que una de estas es la fe. Y la fe no la podemos perder, nadie te la puede robar, Ujú. ¿verdad? Es como si la llama que Dios enciende, nosotros la pudiéramos apagar. No es posible, no es posible apagarla. Nosotros nos podemos apartar y nosotros apagarnos, pero la llama de Dios no la podemos apagar. Tal cual. Entonces, es imperante acercarse nuevamente, es imperante simplemente ser humildes, arrepentirnos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que vuelve a casa con el Ujú. Padre, como lo predicaba el Señor Jesucristo o Juan el Bautista, Correcto. arrepiéntanse, Conviértase. ¿verdad? Cambien su manera de pensar y acérquense, porque el reino de los Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Entonces, la restauración espiritual no es otra cosa sino acercarse a Dios para que Dios renueve nuestras fuerzas, para que Dios nos ayude a fortalecer lo que Él ya nos dio, nuestra vida de fe, la palabra que Él ya nos dio, que tiene que cumplir, ¿verdad? Y que a veces las circunstancias nos dificultan el proceso de esta carrera que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pone trabas en nuestra carrera y pareciera ser que no vamos a llegar a la meta, pareciera ser que en medio de esta carrera, ¿verdad? Hemos caído rendidos, pero no es así, es necesario levantarse como un niño, como decía también el apóstol Pedro, como un niño levantarse y seguir adelante. Lo importante no es quién gana la carrera, lo importante es llegar a la meta. Y fíjate que en esta carrera no estás solo, no estás sola. En primer lugar tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Quien es el que restaura todas las cosas.
y luego tenemos a su iglesia y tenemos su palabra que no pasa nunca. Esta palabra dice que está por sobre esta creación, que está por sobre los tiempos, está por sobre las generaciones. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa, ella permanece para siempre, Eso es porque verdad. es ella la que sustenta la vida. Entonces, si el mismo Hijo de Dios eh, pudo tener éxito sustentándose y apoyándose o parándose en la misma palabra de Dios, entonces, ¿cómo no nosotros? Entonces, lograr esta restauración de la cual tú hablas, Pastor Elizabeth, con la ayuda de Dios, es precisamente eso, buscando la ayuda de Dios, buscando la ayuda del Señor. No hay otro que te pueda ayudar. No hay alguna circunstancia, alguna cosa física o natural que te vaya a ayudar, ¿ya? A lograr esa restauración Pero que quizás en necesitas. esa parte tiene que venir un clip en nosotros para darnos cuenta qué es lo que yo he despreciado. Claro, ahí podemos conversar acerca de las cosas que no han sucedido, ¿verdad? Podemos mirar hacia atrás un poco, tampoco quedarse atrás porque eso no es bueno, hay que Mm, mirar hacia adelante. Pero mirar hacia atrás, como bien tú dices, eh, ¿en qué punto yo comencé a despreciar algunas cosas, dejé de confiar, mm. debido a qué, producto de qué, yo me empecé a enfriar o me empecé a alejar, o ya no quise saber, o ya pensé que ya no iba a saber nada más. En fin, uno tiene que hacer una retrospección un poco interna acerca de hasta cuándo estuve y por qué dejé. Por eso, insisto, sí o sí tenemos que volver a buscar la ayuda del Señor para que Él nos Nuestras áreas. pueda fortalecer nuestras áreas y que podamos hacer, tomar una firme determinación. Ujú. ¿La firme determinación de qué? De creer, de ya no parar, de seguir En adelante el propósito, en el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Pero, a ver, es que si hablamos de propósito, claro, Dios tiene muchos propósitos. Dios tiene un propósito eterno, Dios tiene un propósito para su creación, Dios tiene un propósito para su iglesia, Dios también, tiene un propósito para ti, para mí, en lo personal, en lo espiritual, en lo ministerial, en lo familiar. claro. Hay muchos planes. Pero lo importante es volver a esa Dejar. restauración, volver a buscar la ayuda de aquel que es el único que nos puede fortalecer, el que nos puede animar y que nos puede ayudar a estar firme en nuestra voluntad. Yo siempre he predicado, bueno, muchas veces he dado un ejemplo acá en la iglesia, eh, hace muchos años, cuando recién, ¿verdad? Yo fumaba cigarrillo y me costaba mucho dejarlo. Yo pensaba que tomaba una decisión, que tomaba una determinación en cada culto. Yo le prometí a Dios, nunca más vuelvo a fumar, Señor, porque yo de verdad, de corazón, quería servirle, quería adorarle, quería estar cerca de Él. Y yo sabía que no me sentía limpio haciendo estas cosas. Mm. Pero no podía. Luego llegaba a casa y volvía a caer. Y a la semana siguiente lo mismo y así. Hasta que un día la presencia del Señor y la voz de Dios Amén. Sí, sí. lograron entrar en mi vida, Su alma, su alma. en mi alma. Es como lo que dice el Señor, como la espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo del alma, ¿verdad? Y saca, corta y destruye todo lo que está allí haciendo obstáculos. Desde ese día, por fin, logré Sí. cumplirle a Dios. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque sin la ayuda de Él no era posible. Mm. No basta con que solo uno le prometa cosas a Dios. Hay que acercarse a pedir de su ayuda Y ahí y él con cumple. su ayuda, Mm. ahí recién Él nos Restaura. permite cumplir. Y Él nos restaura. De eso se trata la restauración personal, de eso se trata la restauración. A mí me restauró en un vicio que tuve desde jovencito, pero en cuántas otras cosas Dios nos puede restaurar. Así ¿Te es. das cuenta? Entonces, es maravillosa la presencia del Señor. Es bueno acercarse a Claro. Dios y Él siempre cumple. Así es. Nos Siempre ayuda cumple. a fortalecernos para que nuestra vida cada vez
sea más firme, más fuerte, más sólida en todas las cosas. Bueno, Él dice que debemos crecer, que Él quiere que crezcamos, Mm, que renovemos nuestro entendimiento, que sí, renovemos, ¿verdad?, nuestra vida de fe todos los días, así ¿verdad? es. ¿Sabes que tengo un texto bíblico en Primera de Pedro 5:10 que habla de esa restauración tú hoy día comunicaste acá y dijiste el cigarrillo, que era ¿cierto? Tu adicción y que te costaba, y cómo no lo voy a saber yo si soy su esposa. Entonces, para mí, así, para que nos escuche él, yo le decía, oye, otra vez falló, pero ¿por qué? Y no sé, él se echaba un alca, se cepillaba los dientes y después volvía a la casa. Entonces yo decía, ¿qué cree que yo soy tonta? Yo ya lo sabía que estaba fumando, que había ido a fumar un cigarrillo, porque él no era de fumar cajetillas, sino de uno. ¿Cuánto más lo sabía Dios? ¿Cuánto más a veces Dios está con nosotros y sabe, cierto, nuestras debilidades y quiere restaurarnos, pero nosotros no le damos ese favor? Y fíjate que acá en 1 de Pedro 5:10 habla de algo formidable para mí. Usted dirá, ay, pero ¿cómo ella dice formidable? Porque encuentro que el Señor acá dice que Él en todo el versículo está hablando solo de restaurar, de traer, de mantener, de buscar, y Él dice, y luego de esto, ustedes serán fuertes. Así es. Y yo digo, que es magnífico que Él diga esas palabras y las recordemos en este tiempo, las recordemos en el momento que estamos viviendo como humanidad, que la recuerdes tú y la recuerdo yo, porque recuerda que la palabra es vida, es eficaz, como dijo el pastor, ¿cierto? Entra y sale de nuestros corazones, limpia, ¿cierto? Todo aquello que nos ha afectado, y sin duda cada uno de nosotros algo afectados, ¿cierto? Que no hemos podido ser reconstruidos, no hemos podido resucitar en todo lo que el Padre quiere para nuestras vidas. Pero hoy estamos comentando la palabra, pastor, y yo encuentro que es fantástico que Él restaure lo malo, ¿cierto? Y diga, vamos, tú puedes ahora eres más fuerte. Así es. Esto nos enseña a conocer un poco el carácter de Dios, un poco el Claro, rostro de Dios, el corazón de Dios. Para sí, muchos que Dios es un ser tan desconocido, ¿no? Pero fíjate que a través de este mensaje, el Señor muestra un poco lo que hay en el corazón de Él, de nuestro Dios, de nuestro Creador. Existe amor por ti, amor por nosotros, existe una gran preocupación por darnos todo lo que realmente necesitamos y no lo que quizás nosotros pensamos que necesitamos. Eh, y si es necesario restaurarnos, Él quiere hacerlo. Si es necesario traernos lo que sea necesario para que estas cosas se puedan cumplir y nosotros podamos disfrutar del gozo que Él nos da, de las bendiciones que Él nos da, Él está dispuesto a hacerlo. Yo, afirmarnos, afirmarlo, exacto. Yo quiero leer el versículo que tú a acabas de mencionar, fortalecernos Primera de también. Pedro 5:10. Dice, presta atención porque esto es maravilloso y tómalo por fe para tu vida. Dice, más el Dios de toda gracia. Esto es maravilloso. El Dios nuestro, en el que creemos, el que adoramos, es el Dios de toda gracia. Es decir, que para Él nada es imposible. Así Es es, decir, que Él todo lo hace posible. Es decir, ¿verdad? que Él restaura todas las cosas. ¿Ya? Él dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque Él es la puerta, Amén. Él es el camino y Él es la verdad, Sí. ¿verdad? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, a veces, ¿verdad? Tenemos que padecer un poquito, porque si no hay padecimiento, no hay muerte, no hay resurrección. Así. Jesucristo padeció muchísimo Mm. y murió, pero gracias a eso también el Padre lo resucitó y restauró todas las cosas. Entonces, a veces dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Dios nuestro, Así es, ¿verdad? Os perfeccione, primera bendición, afirme. te afirme, segunda bendición, te Fortaleza, fortalezca, tercera bendición, y te establece. establezca. Qué maravilloso, ¿Te gustó? maravilloso.
Así es nuestro Dios, así de maravilloso, así de bueno es. Amén. Entonces, cómo no decirte una vez más? Acerquémonos confiadamente Mm. al trono de su gracia. Acerquémonos confiadamente a ese Dios nuestro, Dios de toda Sí. gracia. Acerquémonos al Señor a buscar esa restauración, esa resurrección o todas las que necesitemos en nuestra vida. No hay nada que para Dios sea imposible. No hay nada que para Dios sea imposible. Amén. El ejemplo que Jesús dio en esta tierra, en su tiempo de estar aquí en esta tierra, en su tiempo de ministerial, de pastorado que él tuvo en esta tierra, cuando él resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó, ¿verdad?, al siervo del soldado romano. Todos esos son ejemplos de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre, son señales que nos muestran que hay una voluntad firme que no va a ceder por restaurar todas las cosas, por restaurar nuestras vidas en todos los ámbitos y en todas las áreas de tu vida. Por eso, con más firmeza, te invitamos a acercarte a Él, te invitamos a confiar en Él, que te apartes de todo lo que te trae violencia, de todo lo que te causa, no sé, dolor o tristeza, en el sentido de que a la vez te separan de Dios. Todo lo que nos separa de Dios trae dolor, trae tristeza. Aunque al principio pareciera ser que no es así, Mm. pero finalmente va a mostrar su rostro. Todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos separa de su reino, todo lo que nos separa de su gloria, todo lo que nos separa de su restauración, no es otra cosa sino dolor y tristeza. Y Dios quiere sacarnos de ese camino. Dios quiere llenarnos de su gran amor, de su gran bondad y como dice aquí este versículo, de toda su gracia para que podamos vivir con plenitud. Recuperarlo, Así es, lo perdido. recuperarlo. Si alguna vez lo perdiste, es posible recuperarlo. Sí. Si alguna vez quizás no lo conociste, es posible conocerlo. Fortalecerse. ¿No? Si alguna vez lo tuviste y crees que ya no está, Mm. Dios te lo quiere restaurar, Dios te lo quiere entregar nuevamente. Pero recuerda esto, son las cosas que Dios quiere entregarte para tu vida, las que son las que realmente te bendicen, las que realmente te hacen bien y no las que te han hecho mal. ¿Sabes qué? Tengo que decirte algo. Creo que ya es tiempo de terminar ¿Sí? por esta semana. Ah, Espero que todo lo que hoy hemos conversado eh, pueda usted o ustedes que nos están viendo acogerlo en tu corazón, en tu mente, en tu alma y como dije por ahí, lo mejor de todo es que lo hagamos, lo practiquemos. así es. Bueno, ya nos despedimos. No tenemos tu nombre en este momento para poder orar por ti, pero sepa que vamos a estar orando por cada uno de ustedes, ya que sé que Dios, nuestro Padre, conoce cada uno de sus nombres y, y bueno, absolutamente todo de cada uno. Así que Ujú. solamente decirles Dios les bendiga Sí, y bueno, espero que nos puedan seguir viendo en los siguientes podcasts que vamos a estar haciendo todos los días viernes de aquí en adelante. Recuerden, somos los pastores Elizabeth Tejada Vivaldo Troncoso de la Iglesia Libre de Dios de la ciudad de Hualpén, en Concepción. Así que un gran abrazo a todos y Dios les bendiga. región del Biobío, Eso. muy importante. Bendiciones.